afectada la alcaldía, pero ahí estuvo Sandra recorriendo y revisando. Bueno, comentamos ahora que nos vimos que seguíamos de pronto sin poder creerlo, ¿no? Sí. Vamos a hacer contacto vía telefónica también con Carlos Valdés González. Carlos Valdés es director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora está en Costa Rica. Y es experto en sismos. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Adela? Buenos días. Oye, pues yo no sé, yo me preguntaba al auditorio si hay registro de algún otro país donde se haya presentado 3 sismos de gran magnitud, pues no solamente en el mismo mes, el mismo día. Sí, es probable que sí lo haya. No hemos hecho el análisis, el estudio. Y yo lo diría porque, bueno, es la pregunta que todos tenemos: ¿cómo es posible que tengamos una coincidencia de estas fechas? Pero lo estaba viendo y discutiendo con mi esposa. Por ejemplo, nosotros tenemos al menos 8 familiares que cumplen años en el mes de septiembre. O sea, no es extraño el repetir una fecha exacta en un día. Claro, la incertidumbre de por qué un sismo, como científicos no hay alguna evidencia clara de la posición de la Tierra, el lugar que tiene con respecto, por ejemplo, al Sol, que pueda influenciar, que además es importante decir que estos sismos no se dan de una forma súbita. Para un sismo como el de ayer de 7.7 pasa una gran cantidad de años acumulándose esa energía que finalmente llega a un punto crítico en el que se rompe. Ahí viene la parte de la coincidencia. ¿Por qué en particular este día? Pero este proceso normal y común ocurre en las costas, principalmente en las costas del Pacífico de México, y así hemos tenido más de 180, 190 sismos desde el año 1900, mayores de magnitud 6.5 en el país. O sea, es un país sísmicamente activo. Yo sugeriría más bien pensar que hemos sido afortunados en tener ya en 2 de estos sismos la posibilidad de hacer un simulacro. El día de ayer menos de 1 hora, y en el 2017 con más de varias horas de anticipación, y verificar que lo que hicimos en el simulacro ya con un sismo real, pues las cosas las hacemos de una manera correcta, porque esto nos hace una población preparada. Ahí lo que sí te diría es que estoy seguro que hay poquísimos países, yo consideraría solo Japón, que tengan una alerta sísmica como la que hemos tenido nosotros ya por 25 años. O sea, es un privilegio de este país, es envidia de muchos otros países que adolecen los sismos y que no tienen este sistema. Entonces, pues valorémoslo. Podría temblar cualquier otro día, no pensemos que solo tiembla el 19 de septiembre, sino cualquier otro día nos puede prevenir, nos puede tomar por desaprevenidos los sismos. Es muy clara la fecha en que ocurren los sismos. Para mí es muy fácil: del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Entonces, no solo septiembre. Ya. Ahora, entonces, bueno, la ciencia pues no puede explicar esto más que sea esto una mera coincidencia, ¿no? Sí. Sobre esto que decías de la preparación que hemos tenido los mexicanos ante las tragedias por las que hemos pasado en relación a los sismos del 85, del 2017, pues esta enseñanza, ¿no? Y la alerta sísmica que pues sí, la verdad, como tú decías, es un privilegio tenerla porque te da un par de minutos para saber reaccionar, y creo que los mexicanos hemos aprendido pues a la fuerza a reaccionar frente a estas tragedias, ¿no? Los sismos no se pueden prevenir, Carlos. Lo que sí se puede prevenir es cómo reaccionar frente a los sismos. Es correcto. Yo utilizaría la palabra predecir. Perdón, predecir. Sí, una predicción consiste en 3 elementos: la fecha, la hora exacta, el lugar en el que ocurre el sismo y la magnitud. No hay ningún país, por muy avanzados como puede ser Japón, Estados Unidos, algunos países europeos, que lo hayan hecho. Y no es porque sea imposible, sino porque las mediciones necesarias las tendríamos que hacer a profundidad
por debajo de la superficie del suelo, y estamos hablando de profundidades de 30 o 40 kilómetros, en donde habría que colocar sensores en esa zona que es en donde se gesta, en donde se origina el sismo, y medir la deformación ahí. Y decimos que no se puede porque los pozos más profundos que ha hecho el ser humano lo tienen, el récord lo tienen los rusos, con un pozo de exploración de un poco más de 12 kilómetros. Entonces es un reto perforar. Hemos llegado ya muy lejos en el espacio, pero hacia el interior de nuestro planeta, en la parte sólida, en el mar ya hemos bajado a muchas profundidades, no se puede. Eventualmente habrá la tecnología para poder hacer estos pozos tan profundos y colocar instrumentos, y en ese momento sí podremos ver qué tanto se está deformando la roca por día, y eventualmente decir, a esta tasa de deformación faltan 15 días para que esto finalmente se rompa. Pero no estamos todavía ahí, y entonces la parte de la prevención, la parte de tener una alerta sísmica que nos avisa, no siempre, porque en el caso del 19 de septiembre de 2017, por la ubicación del sismo, no había posibilidad de que adelantara. Pero esto nos hace fuertes como país, ¿no? Ojalá lo valoráramos y nos sintiéramos orgullosos de que en este aspecto somos envidia. California hasta hace unos cuantos años, después del 2017, comenzó a invertir en tratar de poner un sistema de alertamiento, y la verdad es que no han llegado, porque una cosa es la instrumentación, pero otra es la reacción de la gente. Y como mexicanos y como mexicanas, yo te lo comento, ahora que comentaste que estoy en la sede de Costa Rica, que es un país sísmicamente activo, no se compara. Yo me siento un poco desprotegido porque no veo las flechas que dicen ruta de evacuación, la zona en donde nos colocamos, todo este tipo de cosas que ya están embebidas o tatuadas en nosotros, no las hay en otros países. Ahí sí me siento muy orgulloso de ser mexicano, y si le ponemos ese empeño a otras cosas, pues el país avanzará mejor. Oye, ¿habría o existe algún otro mecanismo que pudiéramos implementar para estos casos en cuanto a reacción? Yo creo que lo estamos haciendo bien. Yo lo que sugeriría es no solo esperarnos a los simulacros en los que nos invita el gobierno. A mí me parece excelente la campaña publicitaria de toda una semana antes del simulacro. El simulacro la gente ya lo teníamos muy claro, sino que también pasar al aspecto más cercano, familiar, con nuestras familias. ¿Por qué no un día, estando en una reunión, comiendo con ellos, decidimos que hacemos un simulacro, evaluamos cuál es el mejor lugar para protegernos dentro de la misma casa? Al salir, ver que tengamos una mochila que tiene elementos mínimos como es una linterna con baterías, un radio con baterías para escuchar las noticias y lo que nos dicen ustedes sobre lo que hay que hacer, agua, lata, de alimentos en latas, una USB que contenga toda la información, papeles importantes grabados ahí, actas de nacimiento, facturas, cosas importantes, que tengamos también, por ejemplo, una lista con los teléfonos en una tarjetita, porque si pensamos que todo lo tenemos ahora en el celular y se nos acaba la batería del celular, también hay que tener un repuesto, una pila para cargar el celular, pero no va a haber, por ejemplo, el celular, que podamos hacer llamadas, un poco de dinero en efectivo, porque si se va la energía eléctrica, los cajeros no van a funcionar y no vamos a poder obtener dinero. Entonces, con estas cosas, si lo hacemos con la familia, el punto de reunión es muy importante. Ayer nos tomó en diferentes lugares, y si tenemos hijos pequeños, ¿cuál es el lugar? Vamos hacia la escuela y pensar que tendríamos que ir caminando porque no hay semáforos, porque el tráfico está desquiciado y tardaremos 2 horas. Entonces decirle a los hijos y a las hijas, se quedan aquí, no se muevan y llegamos en 2 horas. Todo eso nos va a ayudar a darnos confianza. Y la otra parte que es un poco más complicada, pero también se puede hacer, es estructuralmente revisar qué necesita nuestra vivienda, cuándo fue construida, bajo qué reglamento se construyó, si es de más de 60 años o 70 años no tiene reglamento, qué se le podría hacer para fortalecerla, asesorarnos con personas capacitadas e invertirle. Bueno, pero y el gobierno tiene que hacer lo suyo, ¿no, Carlos? Porque, sí, por ejemplo... Yo sugeriría el gobierno, a final de cuentas, no es responsable de quién hizo la casa, pero, por ejemplo, yo creo que ellos nos podrían buscar y otorgar créditos muy baratos. Es nuestra casa,
que nos consigan un crédito realmente razonable, porque el mejorar la casa va a ser en beneficio nuestro, al gobierno le conviene porque no va a tener que atender daños y demás, y socialmente las cosas están más tranquilas, pero generar mecanismos en donde haya créditos muy baratos y con gente muy capaz para que nos reparen y nos fortalezcan las casas. Y lo otro sería tener seguros Pues sí, contra porque sismos. pues tenemos, ahora contábamos la historia de una sola persona que vive resguardando un edificio que está completamente dañado desde el 2017, ¿no? Cuando había un compromiso del gobierno de la Ciudad de México, pues de atender todos estos casos. Y vemos viviendas que simplemente no han sido reestructuradas y gente que vive ahí y que no puede habilitarla por completo, pues por falta de dinero, ¿no? Es correcto. Sí, sí, hay todavía viviendas del 85, entonces, bueno, ahí sí sería, si el gobierno dijo que se hacían responsables, pues que lo hagan. Oye, en el otro caso, pues participar, ¿no? Que la banca privada ayude, o sea, si todos nos ayudamos, le va mejor a este país. Oye, Carlos, aquí en sí. la mesa estábamos comentando de por qué en la Ciudad de México hay zonas donde no solamente se sienten más los sismos, ¿no? Pero hay muchos más daños. ¿Por qué pasa esto? Sí, recordemos que esto era un gran lago, nos lo han dicho muchas veces, y en la zona del Gran Lago, principalmente, y donde era más profundo y donde había más segmentos suaves y blandos, es en donde se encuentra el aeropuerto, por ejemplo, actual. Ahí el terreno se deforma, el terreno es como una gelatina. Si nosotros colocamos un plato con una gelatina grande en el extremo de la mesa y le damos un solo golpe del otro lado a la mesa, vamos a ver que la gelatina no solo brinca una vez, se queda oscilando. Es un medio semisólido, semilíquido. Esa es la consistencia de ese terreno. ¿Cómo lo conocemos? La herramienta está y está disponible, es a través del Atlas Nacional de Riesgos, que pertenece al gobierno federal. A nosotros nos tocó implementarlo hace unos años. La página es muy sencilla, www.atlasnacionalderriesgos.gov.mx, y hay una parte en riesgos geológicos y después dice zonificación de la Ciudad de México. Uno le pica, un poquito de trabajo ahí para llegar, pero los jóvenes y los niños lo saben hacer muy bien, y le puede uno dar la ubicación y nos va a decir en qué zona sísmica está. La Ciudad de México tiene 3 zonas sísmicas. Zona 1, que es terreno duro, más o menos al poniente del periférico. Zona 2, transición, que era la orilla del lago. Y zona 3, que está subdividida en 4, 3A, 3B, 3C y 3D, en donde 3D es en donde hay mayor amplificación, y exactamente lo que dijiste. El sismo se siente más y el sismo dura más tiempo. Entonces, conociendo en dónde está nuestra vivienda, pues sabremos quién debería tener prioridad en hacer los simulacros, en tratar de reestructurar. La información está libre y ojalá todo el mundo la pueda buscar y accesar, porque se logró. No entra uno con ningún password, no hay ningún requisito, es información que nos pertenece a todos los mexicanos y mexicanas. Pues, Carlos, te agradezco mucho. Ayer todavía, no sé si ustedes vieron en redes sociales, Carlos, la gente estaba diciendo, de pronto es que la alarma sísmica provoca los sismos. Esto, pues, es absolutamente falso, porque, pues, es imposible, ¿no? Así es. Nos ayuda mucho, no nos provoca. Así. Oye, ¿hay un cálculo de la energía que se liberó con el sismo de ayer? Sí, mira, un ejemplo, un sismo de magnitud 5 libera la energía similar a la bomba atómica de Hiroshima. Cada vez que subimos una magnitud es 30 veces. Un sismo de 6 serían 30 bombas, un sismo de 7 serían 900, y un sismo de 8 serían 27,000 bombas. Este no llegó a 8, afortunadamente, pero un 7.7 lo ubicaría en 20,000, 18,000 bombas atómicas. Y tiene sentido, está a 430 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Algo que se produce en ese lugar viaja todos estos kilómetros y mueve el terreno, en donde hace que todos los edificios y casas de la ciudad se muevan. Es una energía impresionante. Ojalá la pudiéramos
transformar y hacer la energía eléctrica y no tendríamos que pagar luz por muchos años. Desafortunadamente no se puede. Ahí no queremos dar ninguna idea de que pues, el 19 capturemos de energía, no, eso no sucede, pero es mucha la energía que se libera en estos sismos. Son verdaderos monstruos, creo que somos afortunados en donde el daño es bajo, desafortunadamente hay algunas víctimas, pero sigamos haciendo lo que estamos haciendo y con más empeño. Carlos Valdés, muchas gracias. Muchas gracias, Adela. Y muy Hasta buenos luego. días. Tenemos ahora en la línea telefónica también a María Esquivel. Ella